Hola, saludos para todos. Hoy quisiera hablarles acerca de la obra maestra de Leonardo da Vinci, La Última Cena, y hacer algunas comparaciones sobre la historia de este cuadro, sobre lo que es la iglesia. Y al hacer esto, vamos a tratar de ver la importancia de ver la iglesia tal como fue planificada en el Nuevo Testamento por el Señor Jesucristo mismo. Bueno, La Última Cena de Leonardo da Vinci es quizás una de las obras mejores conocidas. Incluso aquellos como yo, que no somos expertos en arte, podemos ver esa obra, o una réplica por supuesto, y reconocer inmediatamente cómo se llama y quién la pintó. Todos sabemos que fue Leonardo da Vinci, como ya hemos dicho. Él fue un verdadero genio de la época del Renacimiento. No solamente pintor, inventor, un hombre muy adelantado para su época. Y esta obra, La Última Cena, que se considera una de sus grandes obras maestras, fue comisionada en 1495 y se tardó 3 años en ser completada. Fue hasta 1498 cuando Leonardo da Vinci finalmente completó esta obra magna. Es interesante ver la historia de lo que ha pasado con ella. Durante muchos siglos, pintores y aficionados han tratado de reproducir la obra de Leonardo da Vinci y se encuentran reproducciones en todo el mundo. Esta obra fue pintada en una pared enorme en el comedor de un monasterio que se llama Santa María de la Gracia en Milán. Al pasar los años, los vapores de la cocina, la humedad, iba haciendo que la pintura se fuese desgastando poco a poco. Todo esto hizo que la obra fuese perdiendo el brillo original que se suponía que debía de haber tenido. Muchas personas a lo largo de la historia trataron de restaurarla. La mayoría de aquellos restauradores lo que hicieron fue tratar de cambiar como si fuera un poco la imagen de lo que había en ese cuadro, hasta tal punto que cuando se hizo la última restauración, que comenzó en 1979 por una experta en restauración de obras de artes, ella dijo que estaba tan cambiada que era casi irreconocible de los bosquejos que están en los cuadernos de Leonardo da Vinci, es decir, de su obra original. Además, también la obra sufrió por otras razones. Napoleón Bonaparte en 1796 invadió Italia y conquistó la ciudad de Milán, convirtió aquel convento donde se encuentra La Última Cena en los establos. Y se dice que aquellos soldados franceses se dedicaron a lanzar todo tipo de basura a la obra maestra. Pero también en 1943 la ciudad de Milán fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial y las personas que estaban a cargo de aquel convento trataron de proteger la obra maestra y pusieron sacos de arena y pusieron lienzos y tablas y una gran cantidad de cosas para tratar de preservarla, y se dice que en esa parte del convento todo fue destruido y milagrosamente la pared donde se encontraba La Última Cena se salvó de que le haya caído una bomba encima y la haya destruido para siempre. Un verdadero milagro al preservar esa obra maestra, pero por supuesto todos los sacos de arenas y las tablas y cosas que pusieron para protegerla también causaron mucho daño. Por eso es que cuando se hizo la última restauración, la de que comenzó en 1979, la artista o la restauradora más bien tenía una tarea realmente titánica. Su deseo era ir a las fuentes que se disponían en cuanto a los apuntes de Leonardo da Vinci, sus cuadernos, los bosquejos que habían sido preservados y las notas de sus estudiantes y observadores de la época, para tratar de hacer todo lo posible por remover siglos de humo, de basura que se le había tirado, el daño que había sufrido durante los bombardeos, tratar de quitar todo eso para tratar de volverla otra vez a su belleza original. Este proyecto tardó 20 años de arduo trabajo.
Ahora vamos a tratar de tomar algunas lecciones sobre la historia del cuadro de la Última Cena y compararla con la historia de la Iglesia y poder ver cómo esto nos enseña también algunas cosas muy importantes. En primer lugar, así como el cuadro de la Última Cena es considerada la obra maestra de Leonardo da Vinci, la Iglesia es la obra maestra de Dios. La Biblia nos dice que Él es el creador de todas las cosas. Él creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en el universo, las plantas, los animales, las galaxias, etcétera. Todo fue creado por la mano de Dios. Sin embargo, nada de esto se puede comparar con su obra maestra, la Iglesia. Un día toda la creación física de Dios, el universo, etcétera, va a ser destruido, no va a existir más, pero la iglesia va a permanecer por toda la eternidad. Pero, ¿qué es la iglesia? Mucha gente escucha esta palabra y piensa en grandes edificios. Otros piensan en organizaciones humanas que tienen una jerarquía y un conjunto de normas, etcétera. Pero la iglesia, de acuerdo con la Biblia, es el grupo de todos los creyentes en el Señor Jesucristo a lo largo de la historia de la iglesia, que va desde el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende a la tierra, hasta el día del rapto, cuando finalmente la iglesia de Cristo va a ser llevada al cielo para estar con Él. Eso es la iglesia. La iglesia, entonces, cada persona en el mundo que ha reconocido que es un pecador y ha venido a Cristo por la fe, ha nacido de nuevo conforme a la Escritura, es parte de la iglesia. En segundo lugar, así como la obra de Leonardo da Vinci, La Última Cena, ha sufrido muchísimo por diferentes razones a lo largo de la historia, la iglesia también ha sufrido muchas cosas. La obra de Leonardo da Vinci, decíamos que estaba ubicada en un lugar donde recibía el humo, los vapores, el aceite, la humedad, etcétera, que hizo que sus colores se fuesen desvaneciendo al pasar los años, y asimismo también ha pasado con la iglesia. Al pasar los años, esa belleza original que Dios quería para la iglesia, que encontramos en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, se ha ido desvaneciendo. Se han introducido cambios, se han dejado atrás doctrinas y prácticas que correspondían a la iglesia. Ha habido confusión en cuanto a lo que la iglesia debería hacer, y el resultado ha sido que ese cuadro original, la obra maestra de Dios de la iglesia, ha venido siendo alterada en todo este tiempo. Debemos entender, por supuesto, que la iglesia universal o la iglesia total, todos los creyentes en Cristo, desde el día de Pentecostés hasta el día del rapto, no puede ser reunida hoy en un sitio visible. Algún día va a estar junta con Cristo en el cielo. Pero hoy en día lo que podemos ver son iglesias locales, es decir, comunidades de cristianos en lugares específicos, en el mundo, en países, ciudades, etcétera. Hay muchos tipos de iglesias, como ustedes saben, y la gente muchas veces se pregunta por qué hay tanta variedad y algunas totalmente diferentes la una de la otra. Bueno, esto ha sido el resultado de todas estas cosas que han pasado durante los siglos, alteraciones, cambios, etcétera. Pero también dentro de esto es importante recordar que la iglesia, al igual que los cuadros, el cuadro, sobre todo la Última Cena de Leonardo da Vinci, ha sido despreciada y rechazada por el mundo. ¿Se acuerdan lo que pasó con los soldados de Napoleón cuando tomaron la ciudad de Milán y establecieron los establos y comenzaron a arrojar basura a ese cuadro tan importante y tan famoso? Bueno, lo mismo ha pasado con la iglesia. El mundo no entiende, no puede apreciar la magnitud de la obra de Dios en la iglesia, y por eso el mundo trata de atacar la iglesia de Dios, a los creyentes en Cristo de forma individual y las iglesias locales de forma colectiva. Han sufrido el desprecio del mundo, el rechazo, tratar de ridiculizarnos, de despreciarnos. Pero también, ¿se acuerdan de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial? No solamente el desprecio, la burla, el rechazo, la crítica, sino además también ataques masivos para tratar de destruirla. Mire, la iglesia ha sufrido persecuciones masivas, no solamente en el pasado, en la época del Imperio Romano, sino aún en el día de hoy. Hay países del mundo donde la iglesia está siendo perseguida, cristianos están siendo encarcelados, asesinados por su fe.
lugares de reunión están siendo quemados, saqueados, y el Evangelio ha sufrido a lo largo de la historia ataques, bombardeos masivos. Una periodista que hizo un trabajo sobre la historia del cuadro de la Última Cena dijo: lo asombroso de todo es que a pesar de todas las alteraciones, ataques, descuido y desprecio que esta obra maestra ha sufrido, lo maravilloso de todo es que todavía exista. Y eso es un milagro. Amigos, la iglesia en el día de hoy es un milagro de Dios y es una prueba de que Dios ama a la iglesia y nunca va a ser destruida. El Señor Jesucristo dijo, allá en Mateo capítulo 18, Él dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán contra ella. Pero vemos entonces una tercera lección, y tiene que ver con la visión distorsionada que hay hoy en día de la iglesia. Al pasar todos estos años y todas las cosas que ocurrieron con la Última Cena, se hicieron varios intentos de restauración. Algunos de estos restauradores, en vez de hacer mejorías, lo que hicieron fue hacer daño, porque cambiaron por ignorancia o intencionalmente, no lo sabría decir, los colores originales, la figura de algunos de los apóstoles que aparecen en ese cuadro y hasta la figura que estaba representada allí del Señor Jesucristo. Eso pasa hoy en día también con la iglesia. Tantos cambios, tantos ataques, tanto tratar de adaptarse al medio ambiente, tantas cosas que han sido introducidas y que han sido abandonadas dentro de la iglesia ha hecho que muchas de las iglesias locales que se ven hoy en día en el mundo están totalmente lejos de ser lo que Dios, el genio que hizo esta obra maestra, quería que fuese. Esto lo podemos ver sencillamente al comparar lo que se hace y se dice en estas iglesias con lo que está escrito en la palabra de Dios, que debe ser la guía segura para lo que allí está. Volvamos ahora por un momento a la historia del cuadro de la Última Cena y sobre todo el trabajo de restauración que tardó 20 años y terminó en 1999. Bueno, finalmente llegó el día en que la restauración estuvo completa. Se acondicionó el salón y se abrió la exhibición para el público. ¿Cuál creen ustedes que fue la reacción de la mayoría de las personas que vieron la obra restaurada? Los críticos de arte y muchas personas del público estaban disgustados. Decían que no les gustaba el trabajo de restauración que se había hecho. ¿Por qué? Bueno, porque estaban tan acostumbrados a ver esa obra con todos los cambios y el daño que había recibido durante todos los años, que cuando la vieron restaurada, dijeron que eso no era lo que ellos habían visto en el cuadro de la Última Cena. Lamentablemente, eso también es lo que pasa hoy en día. La mayoría de las personas se han acostumbrado a ver iglesias que están tan alejadas de lo que dice la palabra de Dios sobre lo que la iglesia debería ser, con tantas doctrinas extrañas que se han introducido, con tantas prácticas que son ajenas a la palabra de Dios y que además que no utilizan las prácticas y doctrinas que sí están establecidas en la palabra de Dios, que cuando ven una iglesia, una asamblea congregada en el nombre del Señor Jesucristo, tratando de seguir ese patrón que tenemos en el Nuevo Testamento, les parece que es algo totalmente raro. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, esto no es lo que estamos nosotros acostumbrados a ver en una iglesia. Fíjense en lo grave de este error. Aquellas personas que estaban tan acostumbradas a ver la obra de Da Vinci, la manera como había sido alterada y con los daños que había sufrido durante tantos años, no podían apreciar el trabajo que la restauradora había hecho. Queridos amigos, esto es algo extremadamente importante y serio. ¿Qué tiene más valor? ¿Todos los cambios y el rechazo que los hombres han hecho en cuanto a la iglesia de hoy en día? ¿O ir directamente a la palabra de Dios, al Nuevo Testamento, y buscar cómo Dios quiere que la iglesia sea? Quisiéramos, así con la ayuda del Señor, animarles a poder buscar lo que la iglesia debe ser, no en las ideas de los hombres o en las tradiciones de las personas, sino buscarla en lo que está escrito en la palabra de Dios. El Nuevo Testamento nos enseña
cómo debería ser la iglesia, y con la ayuda del Señor les vamos a animar a seguir estudiando este tema tan importante.